Cuando buscamos a Dios, Él siempre toma en cuenta nuestra fe, no toma en cuenta nuestro pecado. Bienvenidos al estudio del libro de Romanos. En esta ocasión vamos a leer Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, donde el apóstol San Pablo declara: Bienaventurado cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Como observamos en el programa anterior, David difícilmente podría considerarse un ejemplo claro de justificación por obras, y eso es evidente por todos los pecados que cometió. Sin embargo, él es un excelente ejemplo de la gracia y el perdón de Dios. El pecado más sobresaliente de David fue su relación adúltera con Betsabé. Para cubrir su culpa, David ordenó con asombrosa sangre fría asesinar al esposo de Betsabé. Esta maniobra no solamente fue una mala jugada, que de paso no resolvió nada, complicó más su situación. La culpa lo carcomió. Solo Dios podía quitarle esa culpa, y David lo sabía. Tiempo después, él escribiría dos salmos penitenciales, para alabar a Dios por su perdón y para expresar el gozo de haber sido perdonado. A través de las generaciones, los Salmos 51 y el Salmo 32 han representado una bendición para todos los que alguna vez han sentido la pesada carga de su culpa. En Romanos capítulo 4, Pablo cita los dos primeros versículos del Salmo 32. Es interesante notar que ese pasaje ni siquiera menciona la palabra justicia. Y la razón por la cual Pablo escogió estos versículos se basa en el hecho de que en ellos se emplean al referirse a la actitud de Dios para con el pecado del hombre, cuando dice: no inculpa, no imputa, no toma en cuenta su pecado. Dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No lo toma en cuenta. Concepto que Pablo está recalcando continuamente en Romanos capítulo 4. Sin embargo, estimado oyente, es importante notar que Pablo utiliza este concepto de manera diferente según se refiere a Abraham o a David. Porque respecto a Abraham dice que Dios contó su fe como justicia. Pero cuando habla de David, dice que Dios no contó su pecado. De esta manera, Pablo explica en apenas unos cuantos versículos que la justificación tiene dos aspectos. Uno tiene que ver con creer, otro con el acto de no tomar en cuenta el pecado. Uno, un enunciado, es afirmativo y el otro es negativo. En el primer caso, Dios cuenta nuestra fe como justicia. En el segundo, no cuenta nuestros pecados en nuestra contra. Dios hizo por David lo que el rey no podía hacer. Nunca podría haber hecho por sí mismo. ¿Qué fue? Pues que lo perdonó, cubrió sus pecados, no se los tomó en cuenta. En Romanos 4, Pablo equiparó la experiencia de David con la justicia y la justificación. Por eso, estimado oyente, hoy es un buen momento para reflexionar y para decirle a Dios: gracias, Señor, gracias porque no llevas un banco de datos registrando nuestros pecados.
Gracias por contar nuestra fe como justicia. Gracias porque cuando humildemente venimos a ti en fe, tú estás dispuesto a perdonarnos. Ayúdanos hoy a recordar tu gracia, Señor. Ayúdanos a contarle a otros lo que estás dispuesto a hacer para conmigo y para con ellos también. Ayúdanos, Señor, a que jamás tome para mí el crédito, el honor ni la gloria que solo te pertenecen a ti. Señor, Dios de Abraham, Dios de David, venimos a ti como ellos, aceptándonos y llegando a ti para que tú seas el Dios y el Salvador de nuestras vidas. Amén.